Conocimiento y transporte, por Gonzalo Espinosa, Historia Global. El poder de la comunicación. El conocimiento es poder, según sostenía Francis Bacon. Y para sustentar esto, analizamos la teoría de Latour, en la cual Latour asegura que al acumular conocimiento a lo largo de un periodo o de varias fases de acumulamiento, este conocimiento se vuelve una posición, te permite estar en una posición más elevada de conocimiento sobre un tema o frente a algo desconocido. Por otro lado, nos encontramos también con la teoría de Thomas Kuhn, quien sostiene que el conocimiento permite sostener y crear paradigmas, o sea, ideas sostenidas por el conocimiento y la habilidad de sostener una idea gracias al conocimiento y la familiarización de las propiedades de esta idea. Por lo tanto, podemos también concluir que el conocimiento debe ser ordenado y medible, debe sostener una idea o representar algo por sobre lo demás. Y por último, es sumamente importante que el conocimiento sea transmitido para que realmente pueda ser poder. Pues no se puede ser el centro de una periferia y emanar poder si es que no se tiene conocimiento. Pero tampoco se puede ser el centro de la periferia si es que ese conocimiento no es transmitido para que el centro tenga el mismo latido que la periferia. Por lo tanto, sostengo que el conocimiento solamente es poder si lo transmites. Para analizar este concepto, eh, comprenderemos cómo han sido desarrolladas las civilizaciones y los centros de poder a lo largo de la historia del ser humano. Para empezar, durante las primeras civilizaciones tomamos a la Mesopotamia. La Mesopotamia es un caso sumamente curioso porque gracias a su red de transporte fluvial, o sea, el río Tigris y Éufrates, esta sociedad logró crecer en base al centro que emanaba ciertos conceptos, como por ejemplo la especialización de oficios, la jerarquización social, y todo esto de aquí se dio gracias a la regulación que emanó el centro como conocimiento del primer código penal civil y gubernamental llamado el Código de Hammurabi. Este conocimiento se regó gracias al transporte fluvial eficiente que poseía en esta época esta zona. Y por otro lado, es sumamente importante analizar cómo el conocimiento también se emanó y se proliferó gracias a los productos y las costumbres. Todo esto de aquí basado en el comercio que acostumbraban realizar en la Mesopotamia. Si es que nos fijamos luego en Egipto, vemos que Egipto tenía una situación bastante parecida, pues tenía el río Nilo como red fluvial entre los distintos pueblos que comprendían el imperio egipcio. Pero es sumamente importante recalcar que Egipto fue un vínculo sumamente importante en el tema de comunicación y transporte de la comunicación, del conocimiento. Por lo tanto, el conocimiento en esta época se volvió visiblemente una característica del poder. El transporte en específico me refiero a la escritura y el uso del papiro, ya que gracias a esto se pudieron trasladar tanto cultura como regulaciones políticas, económicas y tratados de comercio. Y por otro lado, gracias al transporte y la eficiencia del uso de carruajes, en el caso de Egipto, se pudo controlar la cultura y la sociedad. Ahora vamos a analizar el caso de Grecia y de Roma, pues para ellos, en este caso, el conocimiento no simplemente fue emanado desde el centro de poder, sino que en el caso de estas dos civilizaciones se dedicaron a recolectar conocimiento. En el caso de Grecia, tenía un transporte sumamente fuerte en el tema marítimo, aún así haya sido sencillo. Y en el tema terrestre
simplemente tenían caminos antiguos. Gracias al transporte y la recopilación de información y de culturas, podemos hablar de la helenización. Esto de aquí se basa en el desarrollo del ser humano y su creatividad. A partir de esto, Grecia emana al resto de los pueblos que le rodeaban una arquitectura, una teoría y política depurada y tomada de varios sitios gracias a la exploración de nuevos pueblos. En el caso de Roma, que es bastante parecido, los romanos eran grandes ingenieros y volvieron el uso de la rueda sumamente eficiente, pues gracias al uso de la rueda pudieron realizar campañas militares sumamente grandes y expandir su imperio por casi toda Europa, comprendiendo así un gran territorio, el cual estaba subyugado a los conocimientos y la tradición romana, como por ejemplo el uso del vino en campañas militares con el fin de que la gente no se intoxique. Y por último, es sumamente importante analizar cómo el derecho romano durante esa época fue transmitido como conocimiento para regular a todo el imperio y cualquier persona que se dice llamar romana. Saltándonos un poco en el tiempo, nos enfocamos en Europa como el centro del desarrollo, refiriéndonos a la época del imperialismo y la exploración. Luego de la Edad Media se recogen los pensamientos clásicos tanto griegos como romanos y el ser humano vuelve a ser el centro de los pensamientos y toma fuerza. Y en este momento da un giro la metodología con la cual se transmitía el conocimiento y aparece la ciencia como metodología de recopilación del conocimiento. Gracias a que en esta era se pudieron trasladar mucho más rápidos y distancias más alejadas por el tema de barcos y transporte mucho más eficiente, la ciencia se convirtió en la herramienta primordial para transmitir los conocimientos. Y por otro lado, es importante sostener que la proliferación de la secularización y el sentido de propiedad privada fue sumamente importante para el crecimiento de Europa como un ente económicamente superior a las colonias, simple y llanamente por el hecho de que poseían un conocimiento cuantificable y metodológico, refiriéndome a la ciencia. Por otro lado, tenemos al imperialismo. Se consolidó Europa frente a las colonias, posicionándose así como el ente poderoso y desarrollado sobre los subdesarrollados. Y nos encontramos que en el caso del transporte dejó de ser eficiente, pues se tenían que recorrer grandes extensiones gracias a buques, carabelas y navíos sofisticados. Y como dije anteriormente, la ciencia se desarrolló como herramienta para trasladar aquel conocimiento y regar la óptica central en la periferia. Por lo tanto, sostenemos que la ciencia, gracias a la botánica, la zoología, la geología, la navegación y la biología, permitió a Europa posicionarse como el ente poderoso y poder, en muchos casos, abusar de los recursos, tanto renovables como no renovables, de muchas colonias, tanto en América, África y Asia. Y por otro lado, es sumamente importante recalcar que en este momento de la historia, la expansión de los mercados de materia prima fue primordial para la proliferación de una nueva idea, un nuevo sentimiento en las colonias, dejando así a Europa simplemente con la herramienta de una estructura de la ciencia como una estructura subyugante, la cual se dedicó a descalificar las culturas de la colonia y disminuir la importancia de aquellas culturas, resaltando de nuevo a Europa como el centro tanto económico, político y social. Pasando un poco el tiempo y gracias al mismo poder y cómo el conocimiento sigue siendo transmitido, Europa ha dejado de ser el centro y nos encontramos con que la electricidad ha permitido cambiar el concepto del transporte.
Por lo tanto, la percepción del poder también ha variado. Ahora no es necesario que se enseñe la metodología científica desde el punto de vista solamente europeo o solamente geográfico o solamente biológico, sino que ahora el transporte y la transmisión de la información, del conocimiento, depende muchísimo más de otras cosas, como por ejemplo, ya no existen barreras, por lo tanto, el conocimiento ya es de todos, de interés común. Por otro lado, el conocimiento es volátil y de interés general. Los centros de poder son intangibles, pues la información se la maneja de manera científica y unificada, pero de una forma mucho más sutil y emanada de varios centros, como por ejemplo medios súper importantes de comunicación y de transmisión de información es el Internet, la telefonía móvil o las redes sociales. Y por último, debemos sostener que en este momento de la historia el conocimiento es completamente impersonal y otorga un poder mucho más sutil, pero de masa, de una forma más equitativa. Y por último, para responder la pregunta inicial de que si es necesario transmitir el conocimiento para que éste sea poder, pues yo sostengo que sí. El transporte determina el ritmo del desarrollo de las civilizaciones y los centros de poder. Determina la eficiencia con la cual el conocimiento tanto emana como se trae de nuevo al centro y se genera una óptica que permite posicionarse por sobre, sea en el caso del imperialismo, las colonias o pueblos subyugados. Por otro lado, la velocidad del transporte y la aparición de estos medios caracterizan la estructura de las metas del ser humano y sus necesidades de dar a conocer el conocimiento, por ende, de emanar poder. Y por último, sostengo que el conocimiento no es poder si no lo das a conocer propiamente. Por lo tanto, el conocimiento es, el conocimiento es poder siempre y cuando haya transporte.